Estamos en la línea con Steve Levitsky, analista político. Hemos conversado anteriormente con él. Steve Levitsky, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Cristian. Gracias por tenerme. No, gracias a ti. Tácticas trumpistas amenazan con deshacer la democracia en el Perú. Este artículo, Steven, que escribiste a la limón con Alberto Vergara. Por favor, explícanos un poco ese paralelismo entre Trump, lo que finalmente esta frase conocida, necesito 11.000 votos, etcétera, con lo que desde tu punto de vista ocurre en nuestro país. Mira, es un fenómeno que no habíamos visto mucho en el mundo, en lo cual el perdedor de la elección, al perder, declara sin pruebas que hubo fraude y busca fraude después de la elección. No es que salió evidencia de fraude y que hay que investigar, sino el perdedor dice sin prueba que hay fraude y busca minar el resultado, minar la legitimidad del proceso electoral después. Eso es lo que hizo Trump y eso es lo que hizo la campaña y el equipo de Keiko Fujimori. No es muy común. Correcto. ¿Por qué crees que, digamos, por qué se podría elaborar una estrategia como esa aquí en nuestro país? La verdad no sé qué conexión hay entre la estrategia, el comportamiento de Trump y lo de Keiko. Si aprendió algo de Trump o no, eso no te puedo decir. Pero mira, Keiko Fujimori no tiene una historia muy democrática. Tiene varios episodios en su pasado o en el pasado de su partido de no respetar las reglas del juego democráticos. Y lamentablemente volvió a ese tipo de comportamiento, de no respetar la institucionalidad democrática y buscar sus fines, el fin de llegar al poder a todo costo, y quizás el costo de poner en riesgo la democracia. Trump hizo lo mismo. ¿Crees que el tema de la auditoría internacional, uno, primero, si es que se vaya a dar, y dos, si es que ayudaría? Porque claro, si queda claro que finalmente no es una práctica dilatoria, una práctica inconstitucional, obviamente la respuesta es no, pero ante esta situación, Steve, ¿qué crees que va a pasar con la débil institucionalidad que ya tenemos en nuestro país? Keiko Fujimori, si no acepta seguir liderando a la oposición, el costo es muy alto de seguir haciendo algo y finalmente perder ese liderazgo para más adelante. ¿Cuál es un poco el panorama hacia el futuro, Steve? Me parece que ya está hecho. Me parece muy poco probable que las últimas tácticas de la campaña de Fujimori resulten. No sé si se va a dar una audiencia de la OEA, pero la respuesta doméstica e internacional ha sido contundente, ha sido unánime. Solo los seguidores de Keiko Fujimori creen que hay fraude, nadie más. Nadie que no esté con Keiko Fujimori cree que hubo fraude. Entonces creo que el resultado, aunque muy peleado y aunque duela mucho perder una elección tan polarizada, que el resultado se va a respetar. Yo creo, y puedo estar equivocado, pero creo que es el fin del liderazgo de Keiko Fujimori, la derecha. Ella es una política poco popular, uno de los políticos más impopulares en el Perú. Ella perdió una elección con Pedro Castillo, que tampoco es muy popular. O sea, son pocos los políticos que hubieran perdido con Pedro Castillo, pero ella perdió. Ha fracasado totalmente. Entonces creo que la derecha va a buscar y va a encontrar otros políticos probablemente con más capacidad y más éxito que ella. Ok. Bueno, eso no es tan difícil, ¿no? Pero ¿por dónde iría un poco la tendencia de ese nuevo liderazgo de derecha? Porque, por ejemplo, Steve, el día sábado hubo una nueva marcha de seguidores de Keiko Fujimori, pero parece que el tema se dividió en dos escenarios, porque había uno que había por un canal Willax, en el cual obviamente estaban algunos líderes, Rafael López Aliaga, etcétera,
y por otro lado estaba lo que digo, entonces como que no se quisieron juntar, ¿no? Yo lo conversaba hoy con Alfredo Torres, entonces pareciese que hay también efectivamente este sector de ciudadanos que efectivamente cree que hay un fraude y está muy preocupado con la llegada al poder de Pedro Castillo. Entonces, ¿hacia dónde crees que va a tender ese liderazgo? ¿Más a una derecha, más estilo el Tea Party dentro del Partido Republicano Norteamericano? ¿Más radical? Bueno, depende, sí. Hay en el Perú un sector de derecha antiliberal con una pata en el mundo evangélico, religioso, otro católico también. Creo que gira alrededor un poco de López Aliaga. Y creo que esa derecha ha crecido bastante en los últimos años y va a seguir. No sé si logra representar toda la derecha peruana. Keiko Fujimori me parece que nunca pudo decidir si quería ser representante de un centro derecha del establishment o si quería ser lideresa de una ultraderecha. López Aliaga quiere ser líder de la ultraderecha y creo que lo va a hacer. Sí. Si él es capaz de ganar elecciones, no sé. Me parece que va a haber varios sabores de derecha en los años que vienen. Seguramente la derecha más liberal buscará reconstruirse, se ha debilitado mucho en los últimos años, sobre todo con la caída de PPK, pero hay varias tendencias de la derecha y dudo, salvo en el caso de que Castillo representa una extrema amenaza, que si Castillo termina siendo autoritario, chavista, vas a ver una derecha unificada. Si Castillo no lo es, si resulta ser más pragmático y gobierna democráticamente, creo que vas a ver una derecha fragmentada. Exitosa. Interesante, porque ese fue justamente el problema en Venezuela, ¿verdad? O sea, si algo también ayudó a que Chávez no se tomara el poder de esa manera y se convirtiera en el dictador que se convirtió fue porque hubo una derecha desunida. Aquí tú planteas un escenario distinto. Si efectivamente fuese una amenaza a Castillo, como muchos temen, similar a Chávez, aquí recién podría verse una derecha unida. Sí, pero no comparto ese análisis de Venezuela, porque una derecha unida apoyó el golpe de Estado contra Chávez en 2002 y los esfuerzos radicales de tumbar al gobierno en 2002, que abrió el espacio para la radicalización de Chávez. Entonces, la derecha en Venezuela estaba bastante unida. Estaba unida en la elección de 98, que Chávez ganó, y estaba unido en su oposición en los primeros años. El problema fue que lo atacaron con todo al principio y eso le dio la justificación para radicalizarse, lo cual lo hizo con mucha fuerza. Ok, interesante. ¿Cuál dice la teoría política, Steve, sobre lo que efectivamente podría ser? O sea, lo que estamos conversando, ¿cuáles son las posibilidades que se radicalice o que finalmente, como tú planteas, se pueda finalmente moderar? ¿Qué es lo que te dice la teoría política dentro de la realidad peruana? ¿No? Partidos fragmentados, un Congreso lo mismo, no una calle movida, una ciudadanía partida por una elección como la que hemos vivido y bueno, de hecho no la acabamos todavía. Sí, me fijaría en el equilibrio del poder. ¿Cuánto poder tiene Pedro Castillo? Yo no conozco a Pedro Castillo, no te puedo decir qué corre en su cerebro ni en su corazón. No sé si quiere ser Chávez o si quiere ser Ollanta Humala. Lo que sí sé es el equilibrio de poder, la correlación de fuerzas en el Perú. Y a mí me parece que comparado con Evo Morales, comparado con Rafael Correa, comparado con el propio Fujimori en el 92, comparado con Chávez, Castillo es y va a ser un presidente bastante débil. Y que si busca una aventura chavista, lo cual es perfectamente posible, que lo más probable es que fracase, que falle, que termine no como Chávez, sino como Zelaya en Honduras o Lucio Gutiérrez en Ecuador. O sea, que termine fuera del poder, si no actúa de una manera más pragmática. Digamos, y si ese pragmatismo se da,
¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería el escenario por ahí por el que transcurrirían las cosas, teniendo en cuenta también que hay un grupo que lo ha llevado al poder, que finalmente sí quisiera ser un poco más radical, más de izquierda? ¿Cómo podría dominar eso? Sí. ¿O finalmente el tema cerró en Perú Libre? ¿Crees que si él decide, finalmente por el sistema no presidencialista que tenemos, no va a haber ningún problema y Castillo va a poder seguir gobernando con la gente que él decide? Mira, creo que un factor que hay que tomar en cuenta es que dentro de la izquierda, dentro de la cultura de la izquierda, existe el fenómeno de Humala. Humala es visto como un traidor y Sí. hay un costo enorme, un costo político para Pedro Castillo si es percibido por su base como otro Ollanta Humala. Tiene que tener una imagen, digamos, más radical, más izquierda que Humala. Dentro de eso, no creo que la gente de Perú Libre tiene mucha influencia sobre Castillo cuando está en el poder. Cuando Castillo tiene la presidencia, cuando tiene los recursos, los poderes de la presidencia, hay muy poco que Cerrón, por ejemplo, podría hacer para influirlo. Si Castillo quiere trabajar con Cerrón, podría, pero si no quiere, creo que va a ser muy fácil romper con Cerrón y dejarlo al lado del camino. Me parece a mí que hay mucho espacio para una salida negociada. En negociaciones entre el Congreso, que no es de izquierda, y Castillo, y también entre Castillo y los empresarios. Los empresarios pueden decir, mira, estamos dispuestos a pagar más impuestos, estamos dispuestos a tolerar o aceptar o hasta apoyar más políticas redistributivas, pero en cambio que no haya expropiaciones, etcétera. La oposición puede llegar a un acuerdo con Castillo, como mencionó el propio Alberto Vergara hace poco, de no vacar, no desobedecer. ¿No? El Congreso no va a tumbar el presidente no va a tumbar el Congreso. Si está en la mesa, sobre la mesa, el tema de una reforma constitucional, bueno, hay también espacio para un acuerdo, que hay primero un plebiscito y segundo, si hay elección de una constituyente, que sea una libre elección, no representante de los ronderos o los sindicatos, no. Como la misma elección al Congreso. Si es así, no vas a tener un 70% de izquierda, vas a tener una asamblea plural, probablemente tildando hacia el centro derecha, porque Perú es un país más bien de centro derecha. Y la nueva constitución podría ser mejor que lo actual, no tiene que ser una constitución chavista. Correcto. Pero Steve, ¿por qué crees que no pasaría lo que ocurrió en Chile? No entiendo que fue un porcentaje mínimo dentro de la Asamblea Constituyente en la cual algunos dirían que hasta se discriminó, se pusieron a ciertos grupos en particular. No sé si es que eso es lo correcto o no, pero lo que voy es que ahí salió el 70%, ni siquiera la socialdemocracia, la concertación, sino el comunismo. ¿Cuál es la diferencia entre esas realidades de Chile y Perú? Por favor, Cristian, cuando la Asamblea Constituyente quedó conformada. Cristian, por favor, seamos profesionales. Hágame un favor, no hablemos de comunismo. Eso es un chiste. Okay. Es una payasada. Pero en Chile sí es comunismo. Es más, ellos se definen como comunistas. No, pero dos cosas. Primero, en Chile, la tendencia, la opinión pública, en parte como reacción a 3 décadas de una constitución pinochetista, la opinión pública se ha tildado bastante a la izquierda. Eso no ocurrió en Perú. Es cierto que ganó Castillo, pero Castillo sacó 15% del voto emitido en la primera vuelta. No es un voto masivo hacia la izquierda, para nada. Castillo, sí, pero yo cuando hablé de comunista hablé de Chile, Steve. Okay, ¿No son los que han ganado la Asamblea Constituyente buena parte comunista? Cristian, tengo un cerebro pequeño, déjame terminar mi pensamiento. Primero, la opinión pública en el Perú no es tan izquierdista hoy en día que en Chile. Una diferencia. Segundo, en Chile la asamblea es plural. No es 70% comunista. Eso incluye
gente de centro izquierda, gente de una izquierda totalmente demócrata. Lo que va a salir en Chile no va a ser una constitución chavista, no va a ser una constitución marxista, socialista, va a ser una constitución liberal demócrata, sin duda. Ok. Ojalá sea así, ojalá sea así. Yo te digo porque hace poco conversé con Christian Walker, ¿no? Y justamente me decía que incluso hay una situación un poco complicada, porque ahorita me voy a acordar el nombre, ¿no?, del líder del Partido Comunista, y estaba teniendo una situación de un poquito los que no pensaban como uno, tenían este tema del cancel y ni qué sé yo, pero ojalá sea finalmente como tú dices. Pero volviendo al tema del Perú. Cuando se entra a gobernar se dice que se necesita por lo menos 1.000 funcionarios, personas de confianza, para tomar también el aparato del Estado, para tomarlo, digo, en una versión positiva, ¿no? Para poderlo manejar, dirigir. ¿De dónde podría sacar 1.000 técnicos Pedro Castillo, Perú Libre, para, digamos, tener ese control para definir políticas públicas desde su concepción en el país? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Va a ser bien caótica. Los primeros meses del gobierno de Castillo, en el mejor de los casos, va a ser caótica, porque Castillo es un outsider total, tiene mucho que aprender. La única manera de hacerlo es construir alianzas sólidas con la izquierda limeña, la izquierda de Verónica Mendoza, y también con el centro democrático. Quizás con los morados, con Somos Perú, quizás con Acción Popular, y prestar cuadros de esos partidos. Va a tener que construir puentes con el espacio desde el centro hacia la izquierda democrática. Exitosa. No hay otra manera. Correcto. Perdón. Dale. No, salvo que crees en la tesis de que Maduro va a mandar los 1.000 cuadros o que los cubanos van a mandar los 1.000 cuadros, pero esos son payasadas. ¿Por qué lo dices que podría creer eso? Bueno, no digo que usted lo cree, pero hay gente que lo menciona. Hay mucho temor, hay mucha histeria de que el Estado va a ser captado por Venezuela y Cuba, lo cual no es probable. No ha habido además ninguna prueba al respecto. A mí me preocupa más que todo la situación acá, ¿no? Y finalmente ese caos. O sea, hay un tema de salud y un tema de economía. Y la pregunta sí es que finalmente va a poder calmar en un poco tiempo y digamos, la necesidad de la gente. Y si es que esa popularidad con ese pequeño margen que ha ganado, finalmente se va a voltear a Pedro Castillo y ya no sea el Congreso o una fuerza política de derecha, sino la ciudadanía la que en esta imperativa de salud y un empleo se voltee también con Castillo. Entonces, un poquito la fortaleza institucional que hay en nuestro país. Mira, comparto tu temor. Los próximos meses van a ser muy caóticos. Depende mucho también del gobierno actual. Por suerte, el gobierno de Sagasti, su rendimiento, sobre todo en salud pública, ha sido muy positivo en los últimos meses. Entonces, Sagasti y su gabinete puede ser un factor de estabilidad en la transición. Si trabaja junto con Castillo, quizás se quedan algunos ministros para dar continuidad y ayudar en la transición. Exitosa. Porque Castillo necesita tiempo para construir un equipo, necesita tiempo para aprender a gobernar, porque él no ha gobernado nada nunca. Correcto. Eso va a ser complicado. ¿Quiénes creen que pueden ayudar? Porque tú me decías algunos partidos, ¿no? Claro, ahorita se ve justamente este apoyo de Juntos por el Perú. Queda claro que Juntos por el Perú tiene más cuadros que Perú Libre. Pero ¿hasta qué punto podríamos también... Aquí, por ejemplo, una última encuesta de Ipsos es los independientes, ¿no? La gente quiere un gabinete de partidos de derecha. Me parece también que incorporarlos al gobierno sería un poquito traicionar eso que tú decías, que la gente finalmente no quiere como un mal. Entonces, el margen de maniobra del profesor Castillo, un poquito que se ve limitado.
Sí, de acuerdo. No estamos en 2011. No puede formar un gabinete de centro-derecha. Tiene que ser un gabinete de centro-izquierda. Entonces, por eso vas a ver, ahí no me acuerdo el nombre del ministro de Economía de Humala. Pedro Franque. No, de Humala, que era Luis Miguel Castilla, liberal. claro, que era de derecha. Castilla, sí. Por decirlo. Sí, claro. no va a ser un Castilla, va a ser alguien como Pedro Franque. Entonces, la cara del gobierno de Castillo va a ser más de centro izquierda. Tiene que ser. Si no, pierde legitimidad. Correcto. Steve, una última. Pero va a haber, ¿Cómo fue el ejemplo? Yo creo que va a haber figuras del centro. Dale. Yo creo que va a haber figuras del centro, ¿no? Que no va a ser un gabinete exclusivamente de izquierda. Él tiene que construir una coalición más amplia. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo va el tema? Primero el tema de la proclamación. Solamente una última, Steve. Quiero que le cuentes a los oyentes un poquito cuál fue el caso boliviano, por qué la OEA dio un informe y si tú coincides en que finalmente el informe posterior desmintió el informe de la OEA que sí habló de un fraude. Bueno, yo no soy experto en las elecciones bolivianas, pero según lo que sé, hubo fraude en Bolivia y no hubo fraude en Perú. Hay muchos elementos del proceso electoral en Bolivia en 2019, incluyendo la reelección poco constitucional que obtuvo Morales, el abuso del Estado, tremendo abuso del Estado a favor de Morales en la campaña. Y bueno, eso es debatido, pero parece que hay evidencia de fraude en la elección de Bolivia. Por eso, la OEA dice que hubo fraude. En el Perú no hay nada ilegal, no hay nada fuera de la Constitución. El Estado no trabajó a favor de Castillo y no hay ninguna evidencia de fraude. Por eso por eso los observadores de la misión de la OEA dijo que fue un proceso limpio y democrático. Por eso no hay un símil posible entre lo que fue la elección del 2019 y la de hoy, aquí en Perú. No, Bolivia no fue una elección libre y democrática, para nada. Correcto. Por eso decía, claro, justamente es que ese es un poquito ahora el elemento, ¿no? Para pedir la auditoría hablan de Bolivia, pero en Bolivia el caso fue completamente distinto, tú lo acabas de decir. Ni siquiera es que ganó por unos era votos, necesario, quería tener era el 10% necesario de diferencia. Era una reelección de 15 años. Hubo un apagón, se encontró una historia completamente distinta que es más parecida a la... Exitosa. ¿Se fue? No, estoy aquí. Correcto. Nada, Steve, te agradezco mucho por tu tiempo. Para una próxima conversación Ha sido un placer. Me he quedado ahí, voy a seguir conversando al respecto.